Israel continúa su amplia guerra contra los grupos terroristas respaldados por Irán en la Franja de Gaza. Desde el sur del Líbano y Siria, Hamas lleva a cabo actividades terroristas contra el ejército israelí. Al mismo tiempo, otro grupo terrorista pro-iraní, Hezbollah, lanza ataques con cohetes contra el norte de Israel. En esta línea de fuego, el ejército israelí está ejecutando operaciones de contraataque en defensa propia y para salvaguardar sus líneas fronterizas, mientras Hamas sigue explotando las líneas de túneles contra las IDF como parte de su estrategia de ataques terroristas desde Gaza. En los últimos días, hemos sido testigos de una actividad notable de Hezbollah desde el sur del Líbano. Las declaraciones de Hassan Nasrallah, líder de esta organización terrorista, han marcado un serio punto de inflexión en los enfrentamientos en el norte de Israel. La retórica de Nasrallah y sus llamados a los partidarios terroristas del sur del Líbano para unirse a los ataques y sus críticas a la existencia estadounidense de Israel han intensificado las acciones de Hezbollah contra el norte de Israel. El primer incidente que encendió la mecha fue el ataque terrorista en Kiryat Shimona, donde se lanzaron 12 misiles causando daños generalizados en la ciudad norteña. A medida que los combates en la frontera se intensifican y las milicias respaldadas por Irán, inicialmente desplegadas en Siria, comenzaban a prestar apoyo a Hezbollah, las sirenas de alerta de cohetes resonaban en las comunidades del norte de Israel. Durante los ataques, al menos un misil impactó en Kiryat Shimona, incendiando tiendas y vehículos en la ciudad que había sido evacuada en gran parte. Las fuerzas de defensa de Israel, mejor conocidas como FDI, estimaron que Hezbollah había perpetrado los ataques, mientras que el grupo terrorista Hamas reivindicó la autoría afirmando que había disparado 12 cohetes. Los servicios de emergencia israelíes atendieron a 2 personas heridas en el ataque con cohetes contra Kiryat Shimona, incluyendo un hombre de 25 años en estado moderado por esquirlas y un hombre de 40 años con heridas leves también por esquirlas. En respuesta a los últimos ataques y a los anteriores, las FDI han lanzado varias rondas de ataques aéreos y bombarderos de artillería contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Según informes de la Agencia Nacional de Noticias libanesa, 4 terroristas de Hezbollah murieron y otros resultaron heridos por el fuego israelí a lo largo de la frontera. Hezbollah también afirmó que otro de sus operativos había fallecido. Tras estas críticas declaraciones, el ejército israelí aclaró que un misil disparado por terroristas de Hezbollah contra una posición de las FDI cerca de Manara no causó heridos. Tras los atentados fallidos de Hezbollah, el grupo terrorista parece estar en movimiento nuevamente. Hezbollah afirmó haber atacado a 19 emplazamientos militares israelíes en la frontera libanesa. Este ataque terrorista simultáneo se llevó a cabo con misiles, morteros y otras armas ligeras, pero las FDI no informaron de heridos o víctimas mortales. El estallido se produce tras varios días de relativa calma en la frontera norte, donde las tensiones han ido en aumento a medida que Hezbollah y grupos aliados han intentado presionar al ejército israelí mientras este avanza en su frontera terrestre en la Franja de Gaza. Según Hezbollah, 56 miembros de su organización han muerto en ataques israelíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. No obstante, según fuentes de medios de comunicación independientes, las cifras de Hezbollah podrían no reflejar las cifras reales. Estas fuentes indican que el número de muertos en el Líbano ha ascendido a 71 desde el comienzo de la guerra. La mayoría de ellos eran miembros de Hezbollah o Hamas. En el lado israelí, las FDI afirman haber sufrido 9 bajas, 8 soldados y un civil desde el ataque del 7 de octubre. El grupo terrorista libanés ha disparado unos 100 misiles contra Israel, mientras se ha abstenido de lanzar ataques más intensos o una invasión terrestre similar a la de Hamas. Israel, por su parte, ha lanzado muchos más ataques con misiles. Por lo tanto, ¿qué sorpresas nos aguardan ahora en cuanto a la forma en que los grupos terroristas pro-iraníes se acercan a Israel? La respuesta, por supuesto, está en el primer discurso de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, que desde el comienzo de la guerra declaró que la situación en los territorios palestinos es extremadamente difícil a la luz de las acciones del actual gobierno israelí, que calificó de extremista. También afirmó que esta guerra ha provocado 4 problemas principales: el asedio a Gaza, las condiciones de los detenidos partidarios de Hamas, la situación de Jerusalén del Este y el caos en Cisjordania. No obstante, no hizo ninguna declaración en el sentido de que estaban intensificando esta guerra y que contaban con el apoyo de Irán. Aunque se ocultan algunos hechos, todo el mundo sabe que Hezbollah está intentando neutralizar el norte de Israel con el apoyo de Irán. El ejemplo más concreto de ello fue el discurso de Subhi al-Tufali, el primer líder de la organización terrorista libanesa Hezbollah, en el que atacaban a Irán e incluso calificándola de un estado terrorista y viendo a Hezbollah como la fuerza interpuesta y dispuesta a ser utilizada por Teherán. Pero el actual líder de la organización terrorista, Hassan Nasrallah, en su primera declaración desde el comienzo de la guerra, pareció preferir ocultar algunos hechos. Nasrallah tampoco descartó en su declaración la ayuda estadounidense a Israel. También calificó de positivos los ataques de las fuerzas proxy terroristas pro-iraníes contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Nasrallah afirmó que las acciones de Hezbollah han obligado a Israel a desplegar fuerzas en su frontera norte en lugar de Gaza. Hasta 100.000 soldados de las FDI vigilan actualmente el norte de Israel, pero muchos más participan en las operaciones de bloqueo y ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Por lo tanto, la valoración del líder terrorista de Hezbollah parece un poco inexacta en este
sentido. En respuesta a las declaraciones de Hassan Nasrallah, llegaron valoraciones críticas desde Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que visitó Israel por segunda vez, declaró que Washington estaba decidido a no abrir un segundo o tercer frente en esta guerra. No se sabe si las políticas serán pacíficas y de resolución de problemas de Estados Unidos sobre los grupos terroristas proiraníes, pero solo hay un hecho conocido en esta guerra: el ejército israelí no renunciará a sus objetivos a pesar de las declaraciones amenazadoras de los líderes de las organizaciones terroristas de Hamas y Hezbollah. La primera etapa de estos objetivos es la destrucción completa de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. La última etapa del objetivo es detener por completo los ataques de la organización desde el sur del Líbano y desde Siria. En resumen, Israel no abandonará esta guerra hasta que sus fronteras estén completamente aseguradas. Esto sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte para no perderte de las últimas actualizaciones y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.